mi esposo elogiaba a otra mujer como nunca lo hizo conmigo. Frente a todos, hablaba de su cabello, de su perfume, de su vestido, como si yo ni siquiera existiera. Y yo me quedé ahí, tratando de sonreír, tratando de esconder el nudo que se formaba en mi garganta, mientras el salón entero parecía girar a mi alrededor. En ese instante, me di cuenta de que el amor que un día nos unió ya no existía, se había convertido en apenas un recuerdo frío, perdido entre brindis y apariencias. Fue ahí, entre luces y aplausos, que entendí algo que dolió más que cualquier traición: él ya no me veía. Y yo sabía que la mujer invisible de esa noche sería, muy pronto, la misma que cambiaría su destino para siempre. El salón de la gala anual brillaba como una constelación viva. Las luces se reflejaban en los cristales colgantes, el sonido de los violines se mezclaba con las copas que tintineaban en brindis llenos de promesas y falsos elogios. Mariana caminaba al lado de su esposo, Eduardo Herrera, el hombre que todos admiraban y pocos conocían de verdad. Él sonreía, saludaba, hacía bromas elegantes, y cada palabra suya parecía ensayada para reforzar la imagen de perfección que el mundo veía. Ella, por otro lado, se limitaba a acompañarlo, como un reflejo discreto de una historia que ya no le pertenecía. Era curioso notar cómo las personas la miraban, no como alguien, sino como una extensión de él, como si el brillo de Eduardo bastara para los dos. Por fuera, ella era la esposa ideal, elegante, serena, ejemplar. Por dentro, se sentía como un cuadro olvidado en una pared de lujo, bonito a los ojos de los demás, pero vacío para quien lo pintó. ¿Cuántas mujeres, en silencio, viven así? ¿Cuántas sostienen sonrisas para no derrumbarse en público? A veces, el dolor de parecer feliz es mucho más pesado que el de estar sola. Y esa noche, Mariana descubría cuánto el silencio puede ser ensordecedor cuando se está atrapada dentro de una vida que ya no tiene alma. Eduardo hablaba con un grupo de empresarios e inversionistas, mientras Mariana observaba, a la distancia, cómo él parecía completo sin ella. Cada gesto suyo era calculado, cada palabra estudiada, como si la gala fuera un escenario y él el actor principal. Había algo casi hipnótico en esa presencia que dominaba el ambiente, pero el encanto que un día la cautivó ahora le parecía artificial, construido sobre el ego y el poder. Ella recordaba el tiempo en que lo veía con ojos enamorados, cuando una simple mirada bastaba para hacerla sentir amada. Hoy, esa misma mirada atravesaba por ella como si fuera vidrio. Era un vacío elegante, pero aún así un vacío. Muchas parejas viven este mismo guión, creyendo que éxito y amor son lo mismo. Pero el éxito, cuando no se comparte con verdad, se convierte en una prisión dorada. Mariana era el retrato perfecto de una vida que el mundo envidiaba, pero que ella misma apenas soportaba. Y en medio de tantas historias reales de amor y desilusión que el tiempo presencia, la suya se convertía en una prueba más de que no todo matrimonio termina cuando el amor se acaba. Algunos continúan vivos solo por costumbre, por miedo, o por orgullo. Mientras el maestro de ceremonias anunciaba homenajes, ella notó cuánto ese ambiente estaba hecho de apariencias. Las personas reían demasiado fuerte, elogiaban demasiado, brindaban demasiado, y cuanto más trataban de parecer felices, más vacía se sentía ella. El sonido de los aplausos parecía distante, como si viniera de otro mundo. Mariana sonrió cuando Eduardo fue llamado al escenario para recibir un nuevo premio, y el orgullo que fingía sentir ya no podía disimular el cansancio en su mirada. Él hablaba sobre ética, sobre valores, sobre el éxito de la empresa, y ella se preguntaba cuántas de esas palabras todavía tenían algún significado verdadero. El vestido azul, que antes representaba elegancia, ahora parecía un uniforme de sumisión. Pero lo más curioso era el instinto que comenzaba a brotar dentro de ella, una inquietud nueva, una chispa de lucidez que decía, bajito, que algo necesitaba cambiar. Y aunque todavía no supiera qué haría, Mariana comenzó a entender que, a veces, el primer paso de la libertad es el silencio. Y fue en ese silencio, aparentemente inofensivo, que el destino comenzó a mover las piezas que cambiarían todo en esa historia. El sonido de los tacones resonó por el salón antes incluso de que su imagen se revelara por completo. Camila, la nueva asistente de Eduardo, atravesó el ambiente como quien sabe el poder que tiene, y sabe también el efecto que causa.
joven, segura de sí misma, envuelta en un vestido rojo que parecía desafiar todas las convenciones de discreción, atrajo miradas antes incluso de acercarse a la pareja Herrera. Mariana la observó con esa calma que solo quien aprendió a tragarse las emociones puede sostener. Eduardo, por otro lado, se transformó en un hombre diferente en el instante en que la vio. Sus ojos, que antes paseaban distraídos por el salón, ahora estaban fijos en ella, como si el mundo entero se hubiera silenciado para destacar solo esa presencia. Mariana notó su sonrisa ensanchándose, su cuerpo inclinándose levemente, su mirada brillando de una manera que hacía mucho tiempo no brillaba para ella. Y, en ese instante, algo en su pecho se partió en silencio. Es curioso cómo el dolor no necesita gritar para ser devastador, a veces, solo se instala, discreto, y nos roba el aire poco a poco. Eduardo elogió el vestido de Camila, el cabello, el perfume, y lo hizo sin el menor pudor, como si la esposa a su lado fuera invisible. Cada palabra suya venía cargada de una emoción casi juvenil, como si hubiera olvidado completamente que había alguien ahí que lo observaba con una mezcla de asombro y vergüenza. Mariana sentía el rostro arder, pero mantuvo la postura. Sabía que, en ese tipo de ambiente, perder el control era darle al mundo el espectáculo que tanto adoraba, la mujer traicionada, frágil e histérica. Entonces, respiró profundo y fingió que nada la afectaba. ¿Cuántas veces hacemos eso? ¿Cuántas veces nos tragamos lo que sentimos para mantener una apariencia de fuerza? Muchas historias emocionantes nacen exactamente de ese tipo de silencio, el silencio de quien aprende a soportar lo insoportable. Camila, por su parte, sonreía con naturalidad, tal vez sin percibir el daño que causaba, o tal vez percibiéndolo demasiado. Y Eduardo, vanidoso como siempre, parecía alimentarse de esa admiración. Con cada elogio, Mariana sentía la distancia entre ellos aumentar, no en metros, sino en abismos. El ambiente parecía más sofocante a cada minuto. Mariana miraba alrededor y veía a los invitados riendo, bailando, brindando, ajenos a la tormenta que se formaba dentro de ella. Eduardo y Camila intercambiaban risas cómplices, y la manera en que él se inclinaba para escuchar cada palabra de ella sonaba como una afrenta silenciosa. Era como si, de repente, todo el amor que un día existió se hubiera convertido en un espectador impotente de esa escena. Y, aun tratando de ignorarlo, Mariana sabía, ese no era solo un coqueteo pasajero. Era el presagio de algo mayor, algo que vendría a desmontar de una vez las ilusiones que ella todavía sostenía. Lo que antes era una molestia comenzó a transformarse en una especie de revelación amarga, una señal de que ese matrimonio, sostenido por apariencias, estaba a punto de derrumbarse. A veces, la vida nos da señales así, pequeñas, dolorosas, pero necesarias. Y aunque ella todavía no lo supiera, ese sería el primer acto del cambio que vendría. Porque toda herida que sangra también anuncia el inicio de la curación. Y lo que estaba por venir esa noche lo probaría con una fuerza que nadie ahí podría imaginar. La música ambiente se mezclaba con las voces en un murmullo constante, y Mariana sentía como si cada sonido fuera una navaja fina atravesando su pecho. Eduardo, en medio de los invitados, parecía haber olvidado completamente su presencia. Hablaba con entusiasmo, reía fuerte, y cada gesto dirigido a Camila sonaba como una confesión disfrazada de gentileza. Mariana observaba a la distancia, tratando de mantener la expresión serena, pero por dentro el corazón latía pesado, denunciando lo que trataba de esconder. Esas miradas entre los dos, demoradas, llenas de una complicidad que no se disimula, eran como pequeñas puñaladas, una secuencia de heridas sutiles que, sumadas, sangraban su alma. Era un dolor silencioso, del tipo que no se ve, pero que consume. Y lo peor era darse cuenta de que nadie notaba. Para los demás, ella seguía siendo la esposa perfecta, el complemento ideal del hombre poderoso. Nadie veía la mirada vacía detrás de la sonrisa, ni el nudo que apretaba su garganta. ¿Cuántas personas ya se han sentido así, apagadas dentro de su propia vida? Es terrible descubrir que te convertiste en secundaria de tu propia historia, una sombra discreta en un escenario que un día fue tuyo. Eduardo se empeñó en presentar a Camila a todos, elogiando no solo su trabajo, sino su talento, su inteligencia, su energía inspiradora, palabras que salían de su boca con una naturalidad cruel.
Mariana escuchaba todo como quien escucha su propio epitafio siendo leído en público. Cada frase era una nueva prueba de que el hombre a su lado ya no la veía como mujer, solo como un símbolo conveniente de estatus. Y lo más doloroso era que las personas alrededor parecían estar de acuerdo con eso, sonriendo, asintiendo, repitiendo elogios, como si ella fuera invisible. Mariana se dio cuenta de que, para Eduardo, ella no era más que un accesorio social, una pieza bien pulida que él exhibía en eventos, pero que ya no despertaba emoción alguna. Ese tipo de indiferencia es una de las formas más frías de desprecio, y el desprecio, a diferencia del enojo, no deja espacio para el diálogo. Mata lentamente, con silencio y desinterés. Y tal vez lo más triste de todo fuera saber que, en algún momento, ella creyó que su amor sería eterno. Las promesas, los viajes, los planes, todo ahora parecía una ilusión distante, como una fotografía descolorida de una vida que ya no era suya. Aún así, Mariana continuó ahí, inmóvil, sosteniendo la postura que aprendió a usar como armadura. La sonrisa discreta, la mirada controlada, la respiración medida, todo en ella era calculado para no exponer lo que sentía. Pero por dentro, el torbellino era inevitable. La humillación pública que sufría esa noche fue el detonante de algo que crecía dentro de ella desde hacía tiempo, un cansancio profundo, un agotamiento emocional que se mezclaba con la necesidad de liberación. En algún punto entre las risas de Eduardo y la mirada de admiración de Camila, algo dentro de ella se rompió, y lo que se rompe, cuando es de verdad, nunca vuelve a ser lo mismo. Mariana se dio cuenta de que ya no había vuelta atrás, que ese matrimonio había muerto, y que permanecer ahí sería seguir traicionándose. Aún así, no hizo escena. Se tragó el dolor, levantó la barbilla y fingió naturalidad, como hacen los que aprendieron a sangrar por dentro sin manchar el vestido. Pero en su silencio había una advertencia que el mundo todavía no era capaz de escuchar. Una advertencia de que la mujer invisible de esa noche todavía tenía una carta guardada, y que el destino, muy pronto, cobraría el precio de la arrogancia de Eduardo Herrera. Cuando la noche se acercaba al final y las luces del salón comenzaban a perder el brillo, Mariana supo que ya no había nada más que decir. Cada risa de Eduardo resonaba como un recuerdo amargo de lo que su amor un día fue. Lo observó una vez más, no con enojo, sino con una extraña serenidad, como quien finalmente comprende que la batalla terminó. Había algo liberador en ese dolor, algo que comenzaba a transformarse en claridad. Con pasos lentos, atravesó el salón, sin mirar atrás. Las personas todavía conversaban, brindaban, bailaban, completamente ajenas al hecho de que una mujer estaba dejando atrás no solo una fiesta, sino una vida entera. El viento frío de la noche tocó su rostro cuando salió, y por primera vez en mucho tiempo, respiró profundo sin miedo de ser notada. El taxi que tomó parecía un portal silencioso entre dos mundos, el de la apariencia y el de la verdad. Y en el reflejo del vidrio, entre las luces de la ciudad, vio su propia imagen y apenas la reconoció. La mujer que ahí se reflejaba no era frágil, era una sobreviviente cansada de fingir. Al llegar a casa, el silencio la envolvió de una manera casi reconfortante. Ninguna palabra, ningún sonido. Solo el tic-tac del reloj, recordándole que el tiempo no se detiene, incluso cuando el alma implora una pausa. Mariana caminó lentamente por las habitaciones, tocando objetos que antes representaban amor y ahora parecían reliquias de una vida que ya no tenía sentido. Las fotos sonrientes en los marcos, las flores artificiales en la mesa, el aroma de su perfume todavía impregnado en la ropa. Todo era un recordatorio cruel de que se había convertido en una figurante dentro de su propia historia. Tomó una maleta pequeña, solo lo esencial, algunos documentos, una muda de ropa, una foto vieja de su madre. No dejó nota, no quiso explicaciones. Porque a veces, el silencio habla más fuerte que cualquier palabra. Y sabía que, si trataba de justificar su partida, terminaría quedándose. Era hora de desaparecer. Dejar que el mundo creyera lo que quisiera, mientras ella, por primera vez, elegiría ser invisible por voluntad propia. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, algo dentro de Mariana se abrió. La noche estaba fría, y el sonido distante de los autos parecía el murmullo de una ciudad que seguía indiferente al dolor ajeno. Pero, extrañamente,
ella sentía paz. Una paz amarga, pero aún así, paz. Caminó sin destino definido, dejando que los pasos la guiaran. Tal vez fuera lejos, tal vez solo fuera del hogar que era su prisión. Lo importante es que, por primera vez, no necesitaba fingir. Había una sensación de recomenzar flotando en el aire, como si la vida, en silencio, le dijera, ahora es tu turno. Muchos dirían que huir es cobardía, pero a veces desaparecer es el acto más valiente de todos. Porque requiere fuerza para renunciar a todo, incluso a la versión de ti misma que los demás crearon. Esa noche, Mariana murió, no físicamente, pero sí emocionalmente. Y de las cenizas de esa mujer herida, nacería otra, más lúcida, más fría, más preparada para entender que el amor, cuando no es respeto, es solo una forma elegante de prisión. Y así, sin rastros, sin despedidas, simplemente dejó el mundo de Eduardo Herrera atrás, llevando consigo el silencio que, muy pronto, se transformaría en venganza. El amanecer siguiente trajo un vacío que Eduardo no supo nombrar. La cama estaba arreglada, el closet parcialmente vacío y el perfume de Mariana todavía flotaba en el aire, como un eco suave de lo que había desaparecido. Al principio, creyó que era solo una reacción impulsiva, una huida temporal después de alguna discusión. Llamó a amigos, a familiares, trató de rastrear sus pasos, pero el silencio fue la única respuesta. Ninguna señal, ningún rastro, ninguna pista. Era como si se hubiera evaporado. En los días que siguieron, el control que siempre lo definió comenzó a desmoronarse. Eduardo, el hombre seguro y admirado, que comandaba una de las empresas más respetadas del país, ahora se veía perdido dentro de su propia casa. El silencio lo perseguía. Y cuanto más trataba de negar el miedo que crecía, más lo devoraba. Las noticias se esparcieron rápido: esposa del empresario Eduardo Herrera desaparece misteriosamente. La prensa especulaba, los empleados murmuraban, y él, por primera vez, experimentaba la sensación amarga de no tener poder alguno sobre el destino. Las investigaciones comenzaron con intensidad. La policía revisó la casa, analizó cámaras de seguridad, reconstruyó los últimos pasos de Mariana, pero nada. Ninguna nota, ningún testigo, ningún vestigio. Era como si la tierra se hubiera abierto y se la hubiera tragado. Eduardo prestaba declaraciones frías, tratando de parecer colaborativo, pero con cada pregunta, sentía el peso de la culpa aplastándolo. Sabía lo que había hecho la noche de la gala. Sabía cuánto la había humillado, incluso sin levantar la voz. Y, en el fondo, temía que su desprecio hubiera sido el empujón final hacia algo trágico. Los titulares comenzaron a insinuar lo impensable: suicidió. Amigos cercanos decían que ella parecía triste, distante. Otros afirmaban que Mariana nunca soportaría una separación pública. Y así, entre rumores y sospechas, la imagen de ella fue siendo moldeada como la de una mujer frágil, derrotada, incapaz de soportar el dolor. Eduardo, sin embargo, no dormía. Había algo en los ojos de ella esa noche que lo atormentaba, no era desesperación, era certeza. Y la certeza, él lo sabía, era una fuerza que nadie destruye. Con el paso de las semanas, el caso se enfrió. La policía archivó la investigación, los periodistas buscaron nuevos temas, y el mundo siguió adelante. Eduardo trató de retomar la rutina, aunque cada rincón de la casa parecía susurrar su nombre. A veces, juraba escuchar pasos en el pasillo. Otras veces, creía sentir su perfume familiar en el aire. Era como si Mariana continuara ahí, invisible, observándolo. Y, de cierta forma, continuaba, pero no de la manera que él imaginaba. A los ojos de todos, ella había muerto. Unos decían accidente, otros hablaban de suicidio. Pocos se atrevían a pensar que esa mujer podría haber elegido desaparecer. Eduardo, envuelto en la culpa y la duda, comenzó a convencerse de que tal vez realmente la había perdido para siempre. Y, al mismo tiempo, una parte de él se aliviaba con la idea de no tener que lidiar más con el reflejo de su propia crueldad. Poco sabía él que la desaparición de Mariana no era un final, era solo el inicio de algo mucho mayor, cuidadosamente planeado en los bastidores del silencio. 6 meses habían pasado desde la desaparición.
El tiempo, que para todos parecía haber seguido su curso natural, para Eduardo permanecía estancado, atrapado entre la ausencia y la culpa. La empresa seguía funcionando, los compromisos se acumulaban, las apariciones públicas se retomaban poco a poco, pero él ya no era el mismo. La mirada distante, los gestos automáticos, la sonrisa forzada, todo delataba a un hombre a la deriva. Las personas decían que estaba superándolo, pero la verdad era que apenas sobrevivía. En casa, cada rincón seguía impregnado de la presencia de Mariana. La cama en la que ahora dormía solo, el piano que ella solía tocar en las noches de invierno, el jardín que cultivaba con tanto celo, todo parecía un memorial silencioso. Y fue justamente ahí, en el estudio donde pasaba noches en vela revisando reportes, que algo comenzó a cambiar. Una noche, al abrir el correo corporativo, encontró un mensaje sin remitente identificado. Solo una frase simple, escrita en letras minúsculas: «¿Todavía recuerdas lo que dijiste esa noche?». Eduardo se congeló. El corazón se disparó. Esa frase, esa exacta frase, era algo que solo Mariana conocía. En los días siguientes, nuevos mensajes comenzaron a aparecer. Algunos en el correo, otros en notas dejadas sobre la mesa, otros más en el espejo del baño, escritas con algo que parecía labial. Eran frases cortas, pero cargadas de significado, como pequeños golpes invisibles. Apagaste las luces, pero yo todavía veo. Ni el tiempo borra lo que hiciste. Me buscaste donde no estaba, pero yo siempre estuve aquí. Eduardo trataba de racionalizar. Pensó en alguien tratando de chantajearlo, en un empleado resentido, en alguna broma cruel de la prensa. Contrató especialistas en seguridad digital, cambió todas las contraseñas, instaló cámaras, pero los mensajes seguían apareciendo, siempre discretos, siempre personales. Y lo más perturbador, cada frase mencionaba detalles íntimos, secretos que jamás habían sido compartidos. A medida que pasaban las semanas, comenzó a dudar de su propia cordura. A veces creía ver sombras moviéndose por los pasillos. Otras, juraba escuchar el sonido de su voz, suave, distante, como un eco entre las paredes. La obsesión se apoderó de él. Eduardo comenzó a revisitar lugares donde solían ir juntos, tratando de entender qué estaba pasando. Fue a la casa de campo, donde todo estaba intacto, como si ella fuera a volver en cualquier momento. Releyó cartas viejas, abrió cajas de recuerdos, pasó horas mirando fotos antiguas, buscando alguna pista. Pero en vez de respuestas, solo encontró a sí mismo, despojado de poder, de orgullo, de certezas. Una noche, al llegar a casa, encontró un sobre en el escritorio. Dentro de él, había una foto, él, en el evento de la gala, mirando a la mujer de rojo. En el reverso, una única frase escrita a mano: «Fue ahí donde me mataste». La caligrafía, el trazo delicado, la forma en que la T estaba cortada con leve inclinación, era inconfundible. Era la letra de Mariana. Eduardo sintió el piso desaparecer bajo sus pies. Por primera vez, la duda se transformó en miedo real. ¿Acaso ella estaba viva? ¿O aquello era solo el eco de un alma que había vuelto para cobrar el precio de sus propias elecciones? Mientras el mundo creía que Mariana había desaparecido para siempre, ella se transformaba. Lejos de los reflectores, de las miradas piadosas y de los juicios silenciosos, construyó una nueva versión de sí misma, más fuerte, más lúcida, más peligrosa. En los primeros días después de huir de casa, vivió con el corazón en pedazos. No era fácil despertar y darse cuenta de que su vida se había convertido en ruinas, que el hombre que amaba se había vuelto un extraño frente a todos. Pero a medida que el dolor se asentaba, una nueva energía comenzaba a latir, el deseo de justicia. Mariana se dio cuenta de que no necesitaba ser salvada por nadie. Solo necesitaba observar, planear y actuar. Así fue como comenzó a estudiar los rastros financieros de la empresa Herrera y Asociados. Cada contrato, cada firma, cada transferencia. Descubrió que Eduardo, el hombre admirado públicamente por su integridad, escondía un imperio de corrupción. Cuentas secretas en paraísos fiscales, facturas falsas, desvíos millonarios. Y cuanto más descubría, más se daba cuenta de que su dolor podía transformarse en poder.
Mariana pasó meses viajando entre ciudades, usando nombres falsos, rentando departamentos pequeños y discretos. Aprendió lo básico sobre criptografía, rastreo de datos, y con ayuda de un viejo amigo de la universidad, un periodista de investigación, logró reunir pruebas irrefutables. Los días eran largos, las noches sin sueño, pero había algo dentro de ella que la mantenía de pie, la certeza de que la verdad necesitaba salir a la luz, y que ella sería la mensajera. Mientras Eduardo posaba para fotos con Camila y daba discursos sobre valores empresariales, Mariana observaba escondida, analizando cada palabra, cada gesto, cada nuevo movimiento de poder. Anotaba todo, documentaba todo, y con el tiempo, construyó un expediente capaz de destruir el imperio que él había construido sobre mentiras. Fue un proceso frío, metódico y silencioso. Y con cada prueba reunida, la mujer herida del pasado desaparecía un poco más, dando lugar a una estratega. Un día, mientras miraba su reflejo en el espejo de un cuarto de hotel, susurró: «No estoy huyendo. Estoy regresando». Fueron 6 meses de desaparición calculada. Tiempo suficiente para que el mundo se acostumbrara a su ausencia y para que Eduardo creyera que estaba a salvo. Pero Mariana sabía que el silencio es la más afilada de las armas. Él no se dio cuenta de que los correos anónimos eran solo la punta del iceberg, un juego psicológico cuidadosamente orquestado para desestabilizarlo. Con cada mensaje, con cada recuerdo dejado como rastro, ella probaba los límites de su cordura, lo hacía cuestionar su propia realidad. Era como un espejo invertido, él, que siempre controló todo y a todos, ahora estaba siendo controlado sin siquiera darse cuenta. Cuando finalmente tuvo todas las pruebas en sus manos, Mariana eligió el escenario perfecto para la revelación, el compromiso público de Eduardo y Camila, en el mismo salón donde su humillación había comenzado. El ciclo necesitaba cerrarse donde todo nació. Y en ese instante, ella sabía, la mujer que desapareció esa noche fría ya no existía. En su lugar, nacía una nueva historia, de esas que parecen salidas de historias emocionantes y reales, pero que, en verdad, son escritas por el poder del dolor transformado en propósito. El salón estaba deslumbrante. Cada detalle parecía pensado para transmitir perfección, riqueza y felicidad. Flores blancas y rojas decoraban el ambiente, velas encendidas lanzaban sombras suaves en las paredes, y el aroma de perfumes caros se mezclaba con la dulzura delicada de los arreglos florales. Eduardo, impecable en su traje, caminaba por el salón con esa sonrisa confiada que siempre encantó e intimidó simultáneamente. A su lado, Camila parecía la imagen de la pareja perfecta, radiante y elegante, recibiendo elogios de los invitados y sonriendo con naturalidad. Todos estaban animados, brindando, tomando fotos, como si celebraran el inicio de una nueva era. Eduardo levantó su copa, hizo un breve discurso y repitió la frase que había memorizado: «La vida siempre recompensa a los que siguen adelante». Y mientras sus ojos brillaban de orgullo y satisfacción, no tenía la menor idea de que el futuro sonreía solo para una persona en ese momento, pero no para él. Mariana, invisible a los ojos de todos, observaba cada movimiento, cada gesto, cada palabra. Conocía cada matiz de su comportamiento, cada debilidad que él creía disimular, cada mentira escondida detrás de sonrisas calculadas. Los invitados aplaudían, sonreían, tomaban fotos, compartían momentos que, para todos ahí, eran felices y normales. Pero Mariana veía detrás de las máscaras. Notaba su arrogancia, la confianza exacerbada, la sensación de invencibilidad que solo las personas acostumbradas a manipular el mundo poseen. Ella, por otro lado, estaba calmada, casi flotando en el silencio. La mujer que desapareció meses antes ya no era la misma que lloró escondida en un cuarto de hotel. Ahora, cada gesto suyo era estratégico. Cada mirada que lanzaba, cada paso que daba, estaba cuidadosamente calculado para conducir ese momento hasta el punto exacto en que toda la verdad saldría a la luz. Mariana sabía que el mundo estaba atento a Eduardo, pero él jamás imaginaría que esa ausencia, esa invisibilidad que él asumió como victoria, escondía el arma más poderosa que alguien podría tener. El conocimiento absoluto de la verdad, la paciencia infinita y la frialdad de quien sufrió, pero no se rompió.
Mientras Eduardo brindaba y Camila sonreía como la novia perfecta, Mariana sintió una ola de satisfacción silenciosa recorrer su cuerpo. Caminaba lentamente, casi sin ser notada, mezclándose con los invitados, observando la escena como quien mira un tablero de ajedrez listo para el jaque mate. Cada detalle de la fiesta, cada cámara posicionada, cada flor, cada sonrisa falsa, estaba ahí como telón de fondo para lo que estaba a punto de suceder. Recordaba la humillación de la gala meses atrás, las miradas de desprecio, la indiferencia cruel de Eduardo, y sentía un placer silencioso por estar nuevamente en el mismo salón, pero esta vez en control absoluto. Por dentro, respiraba profundo, sintiendo la adrenalina mezclada con la serenidad. El escenario estaba listo, el público distraído, y la villana aparente, Camila, ocupaba el lugar que Mariana había sido obligada a aceptar antes. Pero Mariana no venía a competir ni a pelear. Venía a revelar, a mostrar que la fuerza silenciosa de quien desaparece puede ser más devastadora que cualquier escándalo público. Y en ese instante, antes de que cualquiera pudiera darse cuenta, algo cambió en el aire. Un frío recorría la columna de los invitados, algo que solo sería completamente comprendido cuando la mujer de azul finalmente decidiera revelar su presencia. El salón se sumergió en un silencio súbito, pesado, casi palpable. Las luces disminuyeron gradualmente, como si el propio ambiente estuviera conspirando para revelar algo que nadie esperaba. Los invitados se miraron entre sí, algunos murmuraron, otros buscaron el motivo del apagón temporal, pero nadie podía predecir lo que sucedería después. Y entonces, en la entrada, iluminada por una luz discreta que parecía elegir el momento justo, Mariana apareció. Estaba de azul, el mismo vestido de la noche de la gala, impecable, serena, pero cargada de una presencia que cortaba el aire como cuchilla. Cada paso suyo resonaba en el piso de mármol, pero no era solo el sonido lo que impresionaba, era el aura de control absoluto, la confianza de quien estuvo ausente y ahora regresa no como víctima, sino como arquitecta de su propio destino. Eduardo, que siempre se enorgulleció del poder que ejercía sobre el mundo, se congeló. Los músculos de su rostro se tensaron, el color desapareció de sus mejillas, y los ojos, antes tan seguros, se llenaron de un pánico que nunca había sentido antes. El shock no era solo por la aparición inesperada, era la percepción de que, finalmente, el pasado y la verdad estaban ahí, frente a todos, y ya no podrían ocultarse. Los invitados no sabían hacia dónde mirar. Algunos sintieron un escalofrío, otros tragaron saliva, pero todos notaron que algo extraordinario estaba sucediendo. Mariana avanzó lentamente por el salón, como quien recorre un escenario preparado por ella misma, y con cada paso, Eduardo se encogía, no de miedo físico, sino del peso aplastante de la culpa y la inevitabilidad. Y entonces ella habló, con voz firme, clara, casi cortando el aire: pensé que los muertos no eran invitados a las fiestas de compromiso, Eduardo. La frase, cargada de ironía y reproche, reverberó por todo el salón. Él trató de responder, balbucear, negar, pero ninguna palabra salió. El poder, el prestigio, la confianza, todo desapareció ante la presencia serena y absoluta de Mariana. En ese instante, los invitados comprendieron que aquello no era solo un regreso dramático, era la confirmación de que la mujer que ellos creyeron que había desaparecido ahora comandaba la narrativa. Y que nada de lo que él hubiera hecho u ocultado podría protegerlo más. Cada elogio anterior, cada sonrisa falsa, cada gesto de indiferencia, todo regresaba como un reflejo cruel, recordándole su propia arrogancia. Mariana se acercó al centro del salón, sosteniendo una carpeta discreta, pero pesada con pruebas que transformarían ese momento en un terremoto social y financiero. Eduardo, pálido y sin reacción, sintió el piso desaparecer bajo sus pies. Ella lo miró a los ojos, no con rabia, sino con la frialdad de quien vio, comprendió y venció. Los invitados ahora veían no solo a la mujer que desapareció, sino la fuerza en que se convirtió, y la tensión era casi insoportable. El silencio se quebraba solo por el sonido contenido de respiraciones nerviosas y por el tintineo distante de copas olvidadas sobre mesas decoradas. Mariana no necesitó levantar la voz, la simple presencia de ella y la frase pronunciada bastaron para dejar claro que Eduardo había subestimado la fuerza de quien él creyó haber eliminado del juego.
En ese instante, el poder había cambiado de manos, y el salón entero se transformaba en el escenario de una justicia silenciosa, impecable e irrevocable. El próximo movimiento sería devastador, y nadie ahí podría predecir cómo la verdad se desdoblaría frente a todos. Mariana abrió la carpeta con calma, casi como quien desenrolla una pieza de arte meticulosamente planeada. Dentro de ella estaban todos los documentos, contratos, transferencias y pruebas irrefutables que mostraban cada paso de la corrupción y los desvíos de Eduardo. La audiencia, hasta entonces estática, comenzó a moverse, susurrando, mirando con incredulidad lo que estaba siendo revelado. Eduardo, que siempre se vanagloriaba de su inteligencia, balbuceaba tratando de encontrar explicaciones, pero cada palabra era ahogada por los murmullos y miradas de shock. Camila, al percibir que el compromiso se transformaba en una catástrofe pública, trató de intervenir, pero no había nada que hacer. Cada transacción ilegal, cada fraude, cada manipulación contable estaba ahí, expuesta en detalle, indiscutible. Mariana, serena, caminaba por el salón, sus ojos fijos en Eduardo, transmitiendo sin palabras la fuerza que había adquirido durante meses de planeación silenciosa. Y él, impotente, comenzaba a comprender que todos los años de arrogancia, todas las sonrisas fingidas, todos los desprecios y humillaciones regresaban contra él de forma devastadora. El caos se instaló. Periodistas presentes comenzaron a registrar cada detalle, empleados murmuraban entre sí, invitados se alejaban, impactados con la magnitud de la revelación. Eduardo trató de hacer llamadas, ordenar, gritar, pero nada servía. Camila, que parecía invencible algunos meses antes, ahora no era más que espectadora de la destrucción que ella misma ayudó a crear al acercarse a él. Mariana continuaba calmada, confiada, cada gesto suyo calculado para maximizar el impacto de la revelación. Cada página de la carpeta era mostrada, cada documento firmado y fechado, cada transferencia rastreada. Y a medida que la verdad se hacía pública, Eduardo se daba cuenta de que ya no había manera de escapar. El prestigio que acumuló por años se derrumbaba en minutos, y la sensación de poder absoluto, que antes lo definía, desaparecía ante la frialdad estratégica de una mujer que él creyó haber subestimado. La venganza de Mariana no era solo personal, era la justicia que él nunca imaginó que enfrentaría, envuelta por la paciencia y la inteligencia de quien se ausenta solo para volver en el momento justo. Al final de la noche, cuando los últimos invitados se retiraban y las luces del salón se apagaban, Mariana caminó hacia la salida, sintiendo la brisa fresca de la madrugada tocar su rostro. Se detuvo por un instante, miró hacia el horizonte y respiró profundamente. La ciudad comenzaba a iluminarse con los primeros rayos del sol, reflejando la sensación de libertad que sentía. La desaparición, el silencio, la paciencia, todo había sido parte de un plan mayor. No necesitó vengarse con gritos, humillación pública o violencia, su arma fue la paciencia, la estrategia, el conocimiento de lo que necesitaba ser expuesto en el momento exacto. Eduardo había perdido todo, empresa, prestigio, libertad, y Mariana ganó no solo justicia, sino la reconquista de sí misma. En el silencio de la madrugada, se dio cuenta de que desaparecer no había sido señal de debilidad, sino de fuerza máxima. Una fuerza que transformó dolor en poder, humillación en estrategia, invisibilidad en victoria. Y así, con el amanecer como testigo, Mariana finalmente respiró libre, consciente de que la verdadera justicia no necesitaba aplausos, solo la inteligencia de quien sabía esperar el momento justo. La historia de Mariana nos enseña que la verdadera fuerza no está en reaccionar inmediatamente, sino en observar, planear y actuar en el momento justo. ¿Ya te has preguntado cuántas oportunidades de cambiar tu vida se escapan mientras esperas aprobación o reaccionas impulsivamente? Piensa en cómo sería si pudieras transformar el dolor, la humillación o la injusticia en combustible para conquistar tus objetivos, voltear el juego y además salir más fuerte de lo que jamás imaginaste. Ahora imagina aplicar esto en tu propia vida, no permitas que personas o circunstancias definan tu valor, sé estratégico, inteligente y paciente, y recuerda, así como Mariana, a veces la mejor respuesta es invisible. Silenciosa y certera, y tú también puedes escribir tu propia historia de superación, cambio y victoria.
Si esta historia te inspiró, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir aprendiendo cómo transformar desafíos en poder personal y crear tus propias historias emocionantes.